¿Se puede nacer malvado o es la vida la que nos hace así? Para aquellos que tengan un chihuahua, la respuesta puede parecer sencilla, pero realmente es un poco más complicado que eso. Aunque sí que hubo una persona que nos hizo pensar que hay quien viene solo a este mundo para hacer la vida de quienes lo rodean un infierno. Y no estoy hablando de aquellos que se forman en la fila del KFC sin tener claro lo que van a ordenar, o de los encargados de los fuegos pirotécnicos a las 3 de la mañana de un miércoles, ni de los... Bueno, para ejemplos hay muchos, pero ninguno como este. Estoy hablando de un ser verdaderamente descorazonado. Un hombre que hizo que tuvieran que desempolvar las orcas y le dio trabajo a 2 verdugos más por última vez. Esta es la historia del monstruo de Milán. Esta es la historia de Antonio Boccia. Un contador de nombre Giovanni Comi es contratado por un conocido carpintero en la región de Sardinia, Italia. Dispuesto a hacer su trabajo, el contador accede a ir a la casa del carpintero, quien le ofrece un espacio delante de una mesa donde poder trabajar cómodamente. Pasado el tiempo y con la confianza echada, el contador de repente siente un agudo dolor que le atraviesa el cráneo desde la parte superior de la cabeza. El shock casi lo hace desmayarse, pero por alguna razón sigue consciente. Por poco, pero lo suficiente para escapar del taller del carpintero, quien lo persigue inexplicablemente con lo que parece ser un hacha. Giovanni consigue llegar al final de la calle antes de ser rematado y para su suerte la primera persona a la que acude es un policía, el cual actúa inmediatamente arrestando al carpintero y salvando así la vida de Giovanni. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Acaso Giovanni desempeñó terriblemente su labor como contador ganándose así un hachazo en la cabeza? ¿O es que tuvo la pésima suerte de ser contratado por el primer asesino serial de Italia? Aunque por probabilidades la primera opción parezca más probable, lo cierto es que se encontró ni más ni menos con Antonio Boccia, un psicópata que no le hubiese importado disfrazar a su prima con demencia senil y hacerla pasar como una señora que acababa de matar porque quería sus pertenencias. ¿Que por qué lo digo? Spoiler histórico, eso fue exactamente lo que pasó. Pero retrocedamos un poco. Urio, al norte de Italia, es el pueblo que vio nacer a este personaje. Hay registros que muestran que ya desde muy joven tuvo sus primeros roces con la ley, acusado de fraude y de falsificar documentos legales como contratos. No se sabe mucho de la vida de Antonio durante esta época. Lo que sí se sabe es que le aplicaron un hermano cayó la ley y tuvo que huir de Urio hacia Sardinia a sus 25 años. Ahí se desempeñó como carpintero, en donde se hizo de una buena reputación, ya que era bueno con los negocios, iba frecuentemente a misa y hablaba alemán. Antonio era prestamista, lo que significa que prestaba dinero para después cobrar los intereses, y era muy común que se quedara con las pertenencias de aquellas personas que no podían pagar, siendo algunas veces sus propiedades la moneda de pago. Es así como se hizo de una pequeña fortuna que igual no le serviría mucho, porque para este punto Antonio dijo: ¿y si le doy un hachazo a alguien en la cabeza? Siendo Giovanni Comi su primer intento de asesinato, antes de ser arrestado y llevado a prisión, en donde permaneció un tiempo antes de que aprovechara una riña y se escapara de la cárcel, aunque algunos dicen que realmente fue internado en un instituto mental en donde permaneció 3 meses antes de ser liberado por buena conducta y porque parecía que no era una persona peligrosa, a pesar de haber intentado matar a alguien a hachazos. Bueno, distintos puntos de vista. Como sea, Antonio estaba libre una vez más, listo para hacer de este mundo un lugar peor. Escogió Milán como sede para sus futuras fechorías. Gracias a sus conocimientos en alemán, consiguió un trabajo como fogonero en el Palazzo Cusani. Aquí es donde se encontraba la armada militar austriaca por aquella época. Encontró la forma de casarse y se mudó con esa pobre diabla a una casa en la calle Nerino, en donde también conocería a su víctima cumbre, Esther Perriocchi, quien además era su casera. Por cierto, su matrimonio duró menos que rosca de reyes en el Costco, porque su mujer murió. ¿Y adivinen quién se quedó con las pertenencias? Exactamente, nuestro sospechoso habitual, quien, como ya veremos, más o menos este era su modus operandi.
Inició una bonita amistad con su casera Esther. Le ayudaba con el mantenimiento de la casa, se sentaban a chismear, se tomaban el tecito, todo muy bien, todo muy bonito, hasta que un día Antonio dijo, ¿y si le meto un hachazo en la cabeza a mi mejor amiga? Bueno, la verdad me estoy dando un poquito de libertad creativa porque nadie realmente vio el asesinato, sino que Esther simplemente desapareció de la vista de sus amigos y conocidos. Y para justificar su ausencia, Antonio le dijo a todos que se había ido a vivir al lago Como, al norte de Italia. Y no solo eso, sino que Esther aparentemente lo dejó a cargo del apartamento y de la administración de todas las rentas de sus huéspedes, con todo y carta de poder firmada a puño y letra por la mismísima Esther. Todo muy raro, ¿no creen? Pues no para los milaneses, quienes dijeron, entendible, tenga un buen día, y siguieron con sus vidas. A nadie le importó la desaparición de la anciana, excepto a su hijo, quien no se tragó aquel cuentito de que se había ido a vivir al lago Como y metió una denuncia del caso. Hasta que Antonio le dijo que su mamá le había dejado su departamento solo para él, entonces su hijo dijo, ¿cómo? Ah, claro, a ella le encanta ir para allá, y se olvidó de todo y juntos y felices fueron caminando hacia el notario para que arreglara los papeles en su nombre. Pero el notario notó algo extraño, ya que este mismo hombre había acudido a él meses antes con una señora de avanzada edad que quería dejarle sus pertenencias. Ya en ese entonces le pareció algo muy extraño y no accedió. Y mismo caso esta vez, por segunda ocasión se negó, solo que esta vez metió una denuncia. Denuncia que no procedió debido a que Como se considera fuera de la jurisdicción de Milán. Pero sí que llamó la atención del juez, el juez Crivieli, quien ya venía siguiéndole la pista a Antonio. Crivieli, como era muy listo, dio con el caso del contador en Sardinia y se dio cuenta inmediatamente que estaban tratando con una persona sumamente peligrosa. Ordenó su detención y lo mandaron a encerrar en un instituto mental por 3 meses, tiempo que sirvió para que las autoridades revisaran el lugar de Antonio y que entrevistaran a los vecinos, quienes dijeron que habían visto a Antonio meses atrás salir y entrar del departamento de la señora Esther con cubetas de agua. Después lo vieron salir con un contenedor grande y después lo vieron llevar material de construcción al taller de Antonio. Pues es que nomás faltaba que Antonio les pidiera a los vecinos que le cuidaran el cuerpo mientras iba a la tienda. Pues con estas pistas dieron por fin con el taller de Antonio aquí en la calle Bañera, el lugar más famoso relacionado con este asesino, ya que fue aquí donde cometió la mayoría de sus crímenes. Las autoridades revisaron el taller de Antonio de arriba a abajo, de izquierda a derecha, hasta que por fin dieron con el cuerpo de Esther, descuartizada y emparedada. Terrible. No solo eso, sino que también descubrieron varios documentos relacionados con personas que también estaban reportadas como desaparecidos. En ellos describían el traspaso de varias de sus propiedades. Adivinen a quién, a Antonio. Así es, ¿comienzan a ver un patrón aquí? Pues los carabineros también, quienes ya se empezaban a dar cuenta de que tenían a un monstruo entre las manos. Antonio fue llevado a su taller en donde por fin admitió sus crímenes. Tampoco es como que le quedara de otra. Los cuerpos se encontraban debajo del piso que tuvo que ser desmantelado para recuperar el cuerpo de Angelo Serafino Ribón, el cual le diré Serafino porque me da más risa, y Pietro Meazza. Y el que desconcertó más a todos porque nadie esperaba que estuviera ahí, Marchesotti, un empresario del cual decían que era muy listo y que no era nada de fácil de convencer en los negocios, mucho menos engañarlo o estafarlo. Pues o no era tan listo o Antonio era un genio porque logró convencerlo de que le diera una cantidad considerable de dinero, la cual tuvo que pedir prestado a uno de sus amigos, que de hecho fue quien denunciaría su desaparición después, él y su mamá. Elijan bien a sus amigos, pues para madres ya todos tenemos una que vale oro. Pues el destino de Marchesotti fue el mismo que el de Serafino y el de Pietro Meazza, machete. Y a todos les sacó ya sea propiedades o dinero. De hecho, este taller que está aquí en la calle Bañera originalmente era propiedad de Pietro. ¿Y cómo conseguía que las víctimas firmaran estos documentos? Pues no lo hacía. Ellos, básicamente, como se sentían en confianza, le contaban cosas íntimas, cosas importantes a Antonio, y cuando éste identificaba las cosas que él quería, pues ya era hora de matarlos. Después, conseguía a alguien que interpretara a sus víctimas e iba con un notario para hacer oficial los papeles del traspaso. Por ejemplo, con la señora Esther utilizó a su prima que tenía demencia senil. Para Serafino, consiguió a un borracho de una taberna a la cual frecuentaba mucho y lo convenció
pagándole. Además, tenía un contacto en el gobierno que le facilitaba los procesos burocráticos, pues toda la suerte que había tenido Antonio hasta ese momento había llegado a su fin. El juez lo condenó a pena de muerte práctica, que si bien no había sido abolida para ese momento, pues era muy poco común, ya casi no lo hacían. Tuvieron que usar maquinaria muy vieja que hace mucho tiempo que no utilizaban. Instalaron una horca en una plaza cerca de la puerta Ludovica y tuvieron que traer a 2 verdugos desde fuera para que hicieran el trabajo sucio. La gente tuvo que desempolvar sus playeras de "Amo las ejecuciones públicas" y se reunieron para ver cómo colgaban a este monstruo en traje de humano, que había acabado con la vida de por lo menos 4 personas y había estafado y engañado a todo aquel que se cruzara por su camino. Toda ocurrió, esta fue la última ejecución pública legal en Italia, debido a que se consideró demasiado brutal. Después de este momento se buscó prohibir la pena de muerte pública por lo menos hasta la Segunda Guerra Mundial. Antonio, además de ahorcado, fue decapitado y su cabeza fue dirigida a que se le hicieran estudios, ya que se trataba de buscar una relación directa entre la maldad de una persona y la forma de su cabeza. Después de mucha investigación se concluyó de que no hay ninguna relación, así que pueden despreocuparse, pueden estar cabezones sin necesariamente ser malvados. Y así es como termina la historia de Antonio Boccia. Pero la leyenda continúa. Algunos seguimos viniendo aquí a la calle Bañera, en donde mató y enterró a sus víctimas. Dicen que si prestas atención aún puedes escuchar los gritos de sus víctimas y sus pasos tratando de huir del hacha del carpintero sin éxito. Así que ya saben, si algún día se encuentran caminando por la calle Bañera en Milán y sienten que un viento helado los envuelve, ese es probablemente Antonio tratando de llevarlos a su taller para que nunca más puedan volver a salir. Por mi parte es todo, les deseo un día libre de fraudes y nos vemos en el más allá.